Levítico 8:9. Levítico 8. El Señor habló así a Moisés: Toma a Aarón y a sus hijos las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo del sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el cestillo de panes ácimos, y convoca a toda la asamblea a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés cumplió el mandato del Señor y se congregó a la asamblea de la entrada de la tienda del encuentro. Moisés dijo a la asamblea: Esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Después hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los bañó. Le impuso a Aarón la túnica y se la ciñó con la banda. Le puso el manto y encima le colocó el efod, y se lo ciñó sujetándolo con la cinta del mismo efod. Le impuso el pectoral y metió en él los urim y los tumim. Le puso un turbante en la cabeza y le impuso en la parte delantera del mismo la flor de oro, la diadema santa, como el Señor le había ordenado. Tomando después el óleo de la unción, ungió Moisés la morada y todas las cosas que en ella habíais y las consagró. Hizo con el aceite 7 aspersiones sobre el altar y ungió el altar con todos sus utensilios, la pila con su peana y los consagró. Luego derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, y así lo consagró. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, les vistió la túnica, se la ciñó con la banda y les puso sobre la cabeza las birretas, como el Señor le había ordenado. Hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo expiatorio. Moisés lo degolló y tomando de su sangre untó con el dedo los salientes del altar por todos los lados. Así lo purificó. Derramó la sangre al pie del altar y así lo consagró para hacer en él la expiación. Tomó toda la grasa que envuelve las vísceras, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y lo quemó sobre el altar. El resto del novillo, la piel, la carne y los intestinos lo quemó fuera del campamento, como el Señor le había ordenado. Hizo traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza de la víctima y Moisés lo degolló y roció con la sangre el altar por todos los lados. Descuartizó el carnero y quemó la cabeza, los trozos y la grasa. Lavó las entrañas y las patas y quemó todo el carnero sobre el altar como holocausto de calmante aroma, oblación para el Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Hizo luego traer el segundo carnero, el del sacrificio de investidura. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y, tomando de su sangre, untó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Hizo Moisés que se acercaran los hijos de Aarón, les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. Y derramó la sangre sobre el altar por todos los lados. Tomó la grasa, la cola, toda la grasa que envuelve las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Del canastillo de los ácimos puesto ante el Señor tomó un pan ácimo, un pan amasado con aceite y una torta, y los colocó sobre la grasa y la pierna derecha. Lo puso todo ello en manos de Aarón y de sus hijos. Aarón hizo con ello el rito de balanceo ante el Señor. Luego Moisés lo tomó de sus manos y lo quemó en el altar encima del holocausto. Fue el sacrificio de investidura. Calmante aroma, oblación en honor del Señor. Después Moisés tomó el pecho e hizo con él el rito de balanceo ante el Señor. Era la ración del carnero de investidura que correspondía a Moisés, como se lo había ordenado el Señor. Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de encima del altar y roció a Aarón y sus vestiduras, así como a los hijos de Aarón y sus vestiduras. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: Coced la carne a la entrada de la tienda del encuentro y comedla allí mismo. Comed también el pan del canastillo de la investidura. Así se me ordenó. Lo comerán a Aarón y sus hijos. Las sobras de la carne y del pan las quemaréis, y no salgáis por la puerta de la tienda del encuentro durante 7 días hasta que se cumpla el tiempo de vuestra investidura, porque son 7 los días que ha de durar vuestra investidura. El Señor ha mandado que se proceda como se ha procedido hoy para obtener vuestra expiación. Así permaneceréis 7 días, día y noche, a la entrada de la tienda del encuentro. Respetaréis las prescripciones del Señor y así no moriréis. Es lo que me ha sido ordenado. Aarón y sus hijos cumplieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Levítico 9. El día 8 Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: Trae un novillo
para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Y dirás a los hijos de Israel: tomad un macho cabrío para el sacrificio expiatorio, un novillo y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto para el holocausto, un buey y un carnero para los sacrificios de comunión, para sacrificarlos delante del Señor, y una oblación amasada con aceite, porque hoy el Señor se os va a mostrar. Llevaron pues ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y se colocó ante el Señor. Moisés les dijo: esto es lo que ha mandado el Señor, cumplidlo y se os mostrará la gloria del Señor. Después dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Haz así la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta luego la ofrenda del pueblo y haz la expiación por el pueblo como ha ordenado el Señor. Se acercó pues a Aarón al altar y degolló el novillo del sacrificio por su propio pecado. Los hijos de Aarón le acercaron la sangre y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los salientes del altar y derramó la sangre al pie del mismo altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la víctima expiatoria, como el Señor se lo había ordenado a Moisés, pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después degolló la víctima del holocausto. Los hijos de Aarón le acercaron la sangre y él roció con ella el altar todo alrededor. Le acercaron la víctima del holocausto ya descuartizada y la cabeza, y a Aarón lo quemó todo sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó sobre el altar encima del holocausto. Después presentó la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío correspondiente al sacrificio expiatorio del pueblo, lo degolló y lo sacrificó como sacrificio expiatorio igual que el primero. Ofreció el holocausto siguiendo el ritual establecido. Presentó también la oblación, tomando un puñado de ella la quemó en el altar, además del holocausto matutino. Degolló también el buey y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le acercaron la sangre y él roció con ella el altar todo alrededor. Las partes grasas del buey y del carnero, la cola, la grasa que envuelve las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado, las pusieron sobre los pechos de las víctimas y él las quemó sobre el altar. Aarón hizo el rito de balanceo con los pechos y la pierna derecha ante el Señor, como le había ordenado Moisés. Aarón, alzando las manos sobre el pueblo, lo bendijo, y después de haber ofrecido el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, bajó. Aarón y Moisés entraron en la tienda del encuentro. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se mostró a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió fuego, que devoró el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al verlo, el pueblo prorrumpió en aclamaciones y cayó rostro en tierra. Salmo 40. Al director, Salmo de David. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío, cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tú, Señor, no me cierres tus entrañas. Que tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre, porque me cercan desgracias sin cuento. Se me echan encima mis culpas y no puedo ver. Son más que los pelos de mi cabeza y me falta el valor. Señor, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Queden confundidos y avergonzados los que intentan quitarme la vida. Retrocedan y queden aturdidos los que desean mi daño. Vuelvan atrás avergonzados los que se burlan de mí. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Mateo 27,
27:44. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo: «Salve, rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede salvar. Él es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos». Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: «Soy hijo de Dios». De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban.